provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Yendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, Explanada de la mosquita, la montaña. al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. La personalidad, patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos, es un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Existen diferentes tipos de personalidad, entre ellas la dependiente, la histriónica, la personalidad narcisista, la esquizotípica, la personalidad pasiva-agresiva, personalidad compulsiva y la esquizoide. Pero el Eterno desea utilizar nuestra personalidad para su reino y su gloria. Acompaña a los apóstoles Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra la forma en que Dios puede tratar y transformar la personalidad. Solo por Dios te ve. Saludos, amada teleaudiencia, gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos esta serie interesantísima sobre lo que son los patrones o trastornos de la personalidad. Trastornos de la personalidad que siempre han existido, siempre, mis amados, pero que en este tiempo, hoy en día, pareciera que es como una ola creciente que en años anteriores no habíamos visto. Y aún dentro del pueblo de Dios, eso es lo más preocupante. Por eso es tan necesario que entendamos la necesidad de renovar nuestra mente. Amados televidentes, nosotros hemos tenido estos programas sobre esta temática o esta verdad espiritual, sobre lo que son los trastornos emocionales en la personalidad, y hemos procurado que sea con un lenguaje sencillo, llano, con un lenguaje común, entendible para todos, para que entonces usemos esto como una enseñanza y la apliquemos para el beneficio de nuestra vida diaria como padres, como ejecutivos, como empresarios o como líderes espirituales, porque necesitamos entender que Dios ha diseñado o Dios ha tenido un diseño de un plan perfecto, completo e integral para nosotros. Veamos ahorita este texto que va a ser de gran importancia para usted. Vea lo que Dios nos dice. Amados, Cristo no vino solo a libertarnos del yugo del enemigo, sino que también vino para libertarnos de los conflictos internos. Vino para libertarnos de todo conflicto emocional. Él vino también para eso. Esa es la obra de Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Es maravilloso entender su muerte, sepultura y resurrección. Porque, como dije, no solamente vino para perdonar pecados, para librarnos de la condenación eterna, sino para librarnos de nuestras miserias psíquicas, psicológicas. Esto lo vemos en Isaías 61 del versículo 1 en adelante. Entonces podemos entender mejor el plan, el diseño de Dios, el plan perfecto, completo
e integral para nosotros. Qué maravilla poder entender esto. Entonces, aquí nace una pregunta que tenemos que hacernos. Y es, ¿por qué razón existe tanto creyente que va de una a otra crisis? De una crisis pasa a otra crisis y se convierte esto en un ciclo repetitivo, en un ciclo que se repite continuamente. Bueno, ¿será porque muchas veces hay ignorancia del plan de Dios? En otros casos porque no entendemos el plan de Dios. Y en otros casos porque nosotros muchas veces hemos fallado en instruir, en enseñar al pueblo de Dios en el plan completo de la obra del Calvario. Y por eso es que el profeta Oseas nos dice en el capítulo 4, nos dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento no intelectual, conocimiento revelado del plan de la obra de la cruz. Veamos ahora parte de lo que es ese plan de la obra de la cruz, ahí en la pantalla de su televisor. Gloria al nombre del Señor. Jesús planeó, Él tuvo un plan, un diseño para usted y para mí. ¿Qué fue lo que Él planeó? Él planeó, mis amados, la transformación de nuestro mundo interior. Entiéndase como ese mundo interior como el espíritu y el alma, mente, nuestra forma pensante, emociones y voluntad. A través de la obra de la cruz, a través de su muerte, sepultura y resurrección, Cristo tenía y tiene ese plan. Amado, y ahí ponga su nombre, estampe su nombre. Amado, yo deseo, dice el Señor, que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el ser integral, es la libertad, la salvación integral del ser humano que Cristo vino a traernos a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Vamos a ir al otro set con mi esposita y con mi hijo Fabián, pero antes quédese con este texto, base en esta serie sobre trastornos de la personalidad. Quédese con ese texto. Gloria a Dios, muchas gracias, vida, por darnos aquí el pase. Mateo 22, 37 nos dice que ha sido el versículo base para toda esta enseñanza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Como decía mi amadito ahorita, Jesús no vino solo a salvar nuestro espíritu y librarnos del pecado, sino, hijo querido, a librarnos de nuestras situaciones internas también. Hay una versión antiquísima que en vez de decir amarás es someterás a salud tu alma, tu espíritu y tu mente. Qué bueno. Parte de amar significa someter a escrutinio y a sanidad esas áreas. Y es que el poder del Evangelio no solamente es para aspectos de índole espiritual. Claro. Que ese ha sido un grave error de la iglesia. Una omisión. Puede ser una omisión, para no ofender. Pero hemos querido enfatizar y estresar la atención sobre el aspecto espiritual de las personas. Pero si no hay una salud emocional y hasta física, absolutamente, es imposible de que la confesión que se quiere hacer desde el punto de vista espiritual pueda tener asidero. Claro. Es como tratar de hablar algo intangible, pero no se puede hacer tangible en función de que no está el alma y el cuerpo ligados, conectados a esa salud. En una misma línea. Y el Evangelio tiene como objetivo también sanarnos de una forma emocional para así poder prosperar. Claro, definitivamente, amados televidentes, ojalá que usted haya seguido toda esta serie, aún la anterior. Que conste, estamos hablando desde una perspectiva muy general, ojalá pudiéramos profundizar, sí. porque también ha existido comentario o duda de que
si la persona es meramente histriónica o meramente narcisista o meramente compulsiva. Y no, hay una serie de ramificaciones que nos puede conectar con varios rasgos de distintas personalidades. Es lo mismo que el temperamento. Uno no es específicamente flemático o sanguíneo. No es estrictamente. Hay un énfasis Sí. sobre y eso. Es que pero hay una mezcla. con este comentario que estás haciendo, es lógico que no estamos aquí, nos están viendo a través de enlace. Son millones de personas en multitud de países y lógicamente estamos con una carga en nuestro corazón por dar una pincelada a esto y que entendamos cuántos problemas podemos evitarnos si somos fieles a nuestra conciencia y nos autoevaluamos. Así es. Entonces tendremos una experiencia viva del Evangelio. Por eso es que hemos hablado de las diferentes personalidades. No estamos en ninguna consulta enfermo paciente, Y por que eso no uno- se puede tratar más detenidamente. Y que uno como profesional, porque uno se mueve en ese campo, personalmente yo tengo un consultorio de atención personalizada, la idea es poder traducir de una forma cotidiana y entendible y alcanzable Exacto. ciertos conceptos, porque hay una situación, y es que el individuo solamente sabe lo que está pasando. Exactamente. El profesional, sea este terapeuta, sea este motivador, Gastroenterólogo. sea este incluso consejero espiritual, ve la situación primero desde afuera y la ve desde una perspectiva teórica. Claro. Pero claro. el individuo lo ve desde una perspectiva vivencial, de manera que solamente esa persona sabe lo que está pasando. O sea, en otras palabras, esto se da en todas las disciplinas. Totalmente. Una persona puede tener una úlcera gástrica y el profesional hablarle de una verdad científica. Es una úlcera gástrica aquí y allá, pero solo la persona tiene una verdad esencial. Al fin y no al la cabo, verdad científica, sino la verdad esencial. El dolor lo siente el paciente. Igual sucede con estas situaciones de los ese trastornos fue el de éxito de Yeshua, que él no conocía solamente de manera teórica, sino que sentía el dolor de la persona, porque podemos hablar paralelamente de un trastorno de la personalidad sobre un individuo. Y yo le puedo recetar a usted de forma teórica lo que significa eso. Claro. Pero la claro. persona Es no la que s- sufre. es la que está viviendo y luchando y sufriendo Y en es- carne es propia y terrible. ojo, tiene cierto tipo de ramificaciones, ese trastorno de la personalidad que no precisamente la teoría puede cubrir. Exactamente. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito en esta serie? Es que podamos detectar desde una perspectiva general e incluso dar cierto un tipo de lenguaje rasgos, fácil. y de una forma cotidiana ciertas cosas para poder detectar si verdaderamente Claro. usted y yo quizás tengamos cierto Sí, tipo de rasgos. Autoevaluarnos para poder tratar con esta parte del alma. En palabras de la Biblia, despojarnos del viejo hombre que está viciado, hablándolo desde la perspectiva exactamente bíblica. Y hablando de este viejo hombre viciado o de este trastorno de personalidad hoy, vamos a compartir un poquito del súper estricto, escrupuloso, el obsesivo. Y el obsesivo tiene varias características tremendas. Y como lo decíamos en otros programas, podemos tener en nuestro ADN un hilito de cada cosa o un hilote de más de una cosa. Pero veamos una de las características del obsesivo, del súper escrupuloso. Es interesantísimo porque desde el punto de vista general hemos pensado que los escrúpulos son algo positivo desde el punto de vista desde la vista del desorden de personalidad. El ser súper escrupuloso tiene otra connotación. El tacaño emocional, es impresionante. Y el tacaño emocional es raramente motivador. No le gusta
impulsar a las personas. Si somos así, raramente hacemos regalitos o detalles o tener detalles con las demás personas. Hay una seriedad casi Somos muy sofocante. formales, exacto. Somos muy formales y podemos incluirnos en eso. Entonces se nos dificulta muchas veces expresar afecto porque pensamos que es algo ridículo o débil el ser tierno. Ese es el grave problema. El tacaño no solamente es de nivel material, sino también a nivel emocional. Pero si hablamos del tacaño materialmente, hay una gran avaricia por las posesiones. Etimológicamente, escrupulosidad significa una piedrecilla en el zapato. Cuando usted tiene una piedrecilla en el zapato, Sí, claro. usted literalmente se desenfoca de lo que usted está desarrollando porque necesita revisarse. Esa piedra no lo deja a usted desarrollarse. Entonces, el escrúpulo es una molestia continua que lleva al individuo a estar dudando constantemente sobre temas morales. De igual manera, lo constituye en una persona tan estricta, tan severa, Rígida, militar. tan rígida. Entonces hay una elevada ansiedad. Hay dudas, hay vacilaciones. Nadie le queda bien. Y ojo, se desarrolla una personalidad fóbica. Claro. Si nosotros lo vemos desde esta figura de la piedrecilla en el zapato, a la hora de caminar, usted totalmente se desenfoca del paisaje, se desenfoca de la conversación que O sea, tiene con no. la persona, se desenfoca con todo. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está molestando de una forma tan severa que necesita única y exclusivamente estresar toda su atención sobre esa molestia. Entonces, hay una rigidez temperamental. Claro. Imagínense un padre de familia así. Prácticamente casi que va a ser, al ser un tacaño emocional, vea qué tremendo. Hay personas que dicen, es que qué ridículo eso de mi amorcito o mi vidita o ser tierno. Lo ven como una debilidad, como una ridiculez, como una estupidez, perdón por la palabra. Pero eso es ser tacaño emocional. Es un tacaño emocional. Entonces no tendrá la forma de decirle a sus hijos, mi amor, te amo, o a su esposa, o ser un líder que sea tierno con las personas. Cuando Jesús era sumamente tierno, sumamente tierno. El apóstol Pablo lo dice, os recomiendo por las ternuras de Cristo. El Señor fue muy tierno y es muy tierno todavía, pero el súper escrupuloso, obsesivo, ¿verdad? No se da el lujo de tener ningún tipo de relación donde él también sea gratificado. La ternura implica una alta dosis de iniciativa Y de sensibilidad. y de creatividad. Y tenemos un grave problema con este rasgo de este tipo de personalidad. Sí. Que hay una pasión por la rutina. Entonces, por eso es que hay una gran dificultad para expresar emociones, porque la ternura va a obligarte a desarrollar cierto tipo de iniciativas y situaciones creativas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el rígido escrupuloso ama tanto la rutina y se apega a la ley de la rutina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una atención a los pequeños detalles que son insignificantes. Pero ¿qué sucede? Hay una pérdida de todo el sentido contextual Claro. del mensaje, de la persona a la que se está enfrentando, porque es como cuando nosotros ponemos un gran pizarrón blanco enfrente nuestro, y si dibujamos un puntito, el pequeño detalle del puntito Claro. es tan molesto que no permite ver todo el contexto de la pizarra blanca. Exacto. Entonces, hay un gran nivel de perfeccionismo, pero es un perfeccionismo que es demandado. Enfermizo. Es demandado. No es practicado, pero sí es demandado en las demás personas, porque el pequeño mínimo detalle. Yo puedo Sí. estar aquí viéndola a usted está hablando grandes verdades, pero estoy tan molesto con la blusa que usted anda. El pequeño detalle a mí Sí, me ya lo impide totalmente desenfoca. me impide ver
¿Cuál es el gran contexto que usted en este momento me está ofreciendo? Claro, y esto, hijo, lo vamos a ver en otra característica dentro de unos minutos de este súper escrupuloso, ¿verdad? De esta persona que es, sobre todo a mí me interesa mucho compartir con ustedes, amados hermanos, amados pastores que nos ven, lo hemos dicho en otros programas, que no, cada personaje de la Biblia tuvo situaciones a nivel de su personalidad. Ya hemos visto varios de estas situaciones. Y la meta, el plan del Señor Jesús fue venir no solamente a perdonar pecados y a que no fuéramos al infierno, sino a tratar con nuestra vida interior. Vea qué tremendo, en un versículo, no sé si lo tengo aquí, dice el Señor en Mateo 7:15, dice: nada hay, es más, léalo usted, hijito, mejor. Nada hay fuera del hombre que entre en el que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. O sea, no hay nada externo, ¿verdad? No hay nada externo que pueda hacerme tanto daño como lo que sale de mi interior, de mi vida interna, de la ira que manejo, de el resentimiento que manejo, etcétera. Es a lo que Jesús vino. Isaías 61 del 1 en adelante lo habla claramente. Entonces tenemos que ser fieles a nuestra conciencia y evaluarnos no con un espíritu crítico y de condenación, sino para poder tratar con esas áreas en mi vida. Yo le decía a mi amor, a mi esposo, bueno, que entre nosotros no somos nada tacaños emocionales, gracias a Dios, pero yo le decía que a veces si en una iglesia tenemos 5 personas nada más, y de esas 5, uno es pasivo-agresivo, el otro es hostil-agresivo, el otro es narcisista, y el otro es súper escrupuloso, obsesivo, y damos un mensaje, estamos dando un mensaje para diferentes personas que no vamos a llegar en el blanco. Yo creo que, como Fabián, vos decías ahora, hemos omitido, la iglesia ha omitido tal vez, o nosotros hemos omitido el llegar a esas áreas de las vidas de las personas y enseñarlas a autoevaluarse para corregir lo que Pablo dice en Efesios, en Colosenses. Y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Todo eso está contextualizado dentro de los trastornos de personalidad. No solamente eso, sino que todas estas acciones o actividades hostiles, en realidad estamos estableciendo guerras de poder. Claro. Guerras de poder en el que nosotros queremos establecer, a partir de nuestra rigidez y a partir de nuestra ritualidad y a partir de nuestra propia verdad, situaciones en las que queremos venir no solamente a dominar a las personas que nos rodean, porque si en el caso de que hayan personas que se resistan a eso, las quebramos. Es impresionante, hijito, que donde sabemos esto del tacaño emocional, porque no estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, ya de lavarse las manos en exceso y toda esa otra cosa que es una ramificación de esto, ¿verdad? Pero a mí me hace muchísima gracia ese asunto del tacaño emocional, que no puede darse el lujo de ser tierno. Y Pablo dice que él mandó a que nos cuidara, dice, como con la ternura que una nodriza atiende a sus pequeños, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender un poquito mejor sobre el tacaño emocional, creo importante mencionar de que el tacaño emocional en 2 platos, como decimos aquí en Costa Rica, es aquel al que se le dificulta expresar afecto. ¿En qué sentido? Aspecto desde el punto de vista físico, una palmada en el hombro, una frase de ánimo, una sonrisa, el hecho de tener cierto tipo de empatía al punto de que la situación que usted está pasando me produce a mí una emoción, una lágrima, Claro. Un gesto de amor. Y esto era el poder del Evangelio sobre el cual Yeshua caminaba de una forma tan efectiva
claro. que por eso no había nadie que se le pudiera resistir. A mí me gusta tanto esto en el Señor Jesús, porque dice que saliendo de Jerusalén, Él oyó una mujer llorando. Y eso lo detiene. Y para mí fue como haberlo visto. Pero yo creo que antes de continuar con esto, veamos esta pequeña notita. Ya volvemos. Este programa continuará. Jerusalén tiene montes, Explanada de la Mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos. Por sus llagas fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. Y recuerda, Dios te ve.